Y lo último que vamos a hacer para que nos dé tiempo es que vamos a utilizar la planta que me trajo don Michael Herrera de Vara Blanca, que aquí le volvemos a agradecer el gesto de podernos traer eso para la producción de hoy. Vamos a hacer una con un fondo de planta que se vea más natural, como más cercano, digamos, a lo que es la producción de la fresa, ¿verdad? Jessica, ayuda. Para esto vamos a mover todo el set. Entonces, Jessica nos va a ayudar. No. Ahí está compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, solo voy a dejar de compartir un momento. Voy a dejar de compartir un momento, Gabriela, para enseñarles la belleza de planta que nos trajo don Michael Herrera. Damas y caballeros, la planta de fresa más espectacular que yo haya visto. Y lo más interesante es que trae las fresas aquí. Entonces, si nosotros tenemos un producto como este, de esta calidad, lo que nos permite es, además de hacer toda aquella producción que acabamos de hacer, de esas fotografías, hacer detalles de las hojas, detalles de los frutos, algo que por lo general uno como consumidor no tiene la oportunidad de ver, detalles de las flores, eso es importantísimo, y todo esto nos va generando contenido para las redes. Entonces ahorita lo que voy a hacer es colocarla acá. Voy a colocar las fresas que él me trajo. Las voy a colocar en este recipiente. No, mejor en este no, mejor en este que es más alto y no lo usaba. Permíteme si es recomendado tomar fotografías así, con sol al aire libre. Ok, vea, para hacer fotografías no hay reglas, o sea, uno puede hacer lo que le surja y lo que le inspire, pero mi recomendación es para producto, es importantísimo hacer fotografías entre menos más, ya sea con luz fuerte, con sol, o con luz, con días nublados, con luz difusa. Lo importante es tener cuidado de los detalles. Lo que hacemos es que ponemos las fresas que estaban más pequeñitas abajo y las fresas que ya tenemos maquilladas las ponemos arriba. Entonces eso nos permite, digamos, ahorrarnos el trabajo. Le ponemos la glicerina, igual le ponemos glicerina a las hojas. Ahora van a ver rapidísimo, en detalle, cómo queda de bonito esto. La luz la colocamos de lado para que me dé una luz lateral. Y listo. Voy a compartir pantalla. Ya terminó.
Se ven pequeñitos. A ver si. Ahora sí. Ahora sí. Listo, porque ya se nos terminó el tiempo. Suri pregunta que cuando se toman fotografías con cámaras profesionales y se trabaja con postproducción con herramientas como PC, ¿cuál es su recomendación de exportación para redes sociales sin perder tanta calidad? La recomendación para exportar a redes sociales es en PNG o en tomarlas en RAW con cámara profesional y pasarlas a JPG. Después preguntan que ¿cuál es la recomendación para una buena foto para helados? Para una buena foto para helados, la recomendación es hacerlo con puré de papa del que venden en los supermercados y le ponemos un poquito de mantequilla. No lo comemos. La idea es que hagamos una mezcla con puré de papa, mantequilla y color vegetal del color que queramos los helados, y esto nos permite tener los helados durante mucho tiempo, hacer la producción y que no se nos derritan. ¿De qué forma puedo iluminar si no tengo ese equipo? Con una lámpara, un foco. Con un foco se puede hacer. En el caso de que sea maquillaje y cuidado personal, ¿cuál es la mejor manera de producción? Para maquillaje, con modelos. Se ven grandes, ¿eh? Ok. Entonces, donde digo, pero si solo cuento con mi celular para ropa interior y o artesanías. ¿Cómo? Dígale que el celular es suficiente para hacer cualquier producción. Podemos hacer videos espectaculares o fotografías espectaculares con cualquier cámara que tengamos, desde un celular hasta una cámara profesional. Y se lo digo y se lo aseguro porque los estudiantes
de fotografía de acá en Lina realizan una práctica con ese tipo de herramienta y hacen trabajos espectaculares. Bueno, para terminar, esta es parte de las producciones, de las fotografías que hicimos para este producto. Lo importante al final de cuentas es generar mucho contenido para que ustedes estén posteando, estén compartiendo contenido en sus redes sociales y que sus clientes les llamen la atención. Un agradecimiento a doña Gabriela González Solís, directora de Lina Heredia, por el apoyo y la ayuda que siempre nos ha brindado para este tipo de iniciativas. Les quería agradecer por toda la atención y estoy para servirles. Que Dios los bendiga.